quiero llevarnos a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a hablar del poder, los beneficios y la autoridad que nosotros tenemos cuando aprendemos a someternos a Dios. ¿Y qué sucede con aquellos que obedecen este mandato del Señor? Nos vamos a poner en pie, Primera de Pedro 5, versículo 6, y allá los hermanos que nos están siguiendo por Facebook también, no se alejen de este mensaje. Espero que lo puedan escuchar y los que lo van a escuchar después también puedan ser bendecidos. Primera de Pedro 5, 6 dice en la versión Reina Valera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalce cuando fuere tiempo. Puede tomar asiento. La bendición de Dios esté en su mensaje. La Biblia para Todos lo traduce de la siguiente manera: cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Y la traducción del lenguaje actual dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Recordábamos que nosotros vivimos en un rey, y nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo. Se lo dijo frente a Pilatos claramente que el reino de Él no estaba en esta tierra, pero era un reino que se iba a establecer en los corazones de la persona. Y todos los que entendemos lo que significa un reino, entendemos que el acto más importante de un ciudadano que vive en el reino es la sumisión. Porque hay un rey, se entiende que ese rey es soberano, y lo que ese rey dictamina, todos aquellos que pertenecen al reino lo obedecen. Si entendemos que vivimos en un reino, entendemos que tenemos un rey. Y lo que se vive dentro de un reino, de cada uno de los que viven ahí, el mayor acto que representa la autoridad del rey es que la gente está sometida al rey. Esto se llama sumisión. Y dentro del cristianismo, nosotros tenemos un rey, y la Biblia nos enseña que Jesucristo, nuestro Señor, es rey, pero no habla de monarquía. Porque monarquía se habla cuando es un hombre el que es el rey y todos se someten a él. La Biblia nos enseña de otro estilo de reino, otro tipo de rey. Y como el rey que nosotros hablamos y creemos y hemos recibido es Dios, esto se llama teocracia. La voluntad de Dios hecha realidad en aquellos que le creen. Pero nace la pregunta: ¿por qué para muchos es tan difícil vivir el concepto de sumisión? Nos cuesta someternos claramente a la voluntad de Dios, con mayor razón a las autoridades que están dentro de la iglesia. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto someternos y tomar esta palabra sumisión que el apóstol Pedro está diciendo? Humíllense, sométanse a Dios. ¿Por qué este concepto nos cuesta tanto vivir? Y yo viendo, aquí hay dos razones importantes por las cuales nosotros tenemos esa dificultad para someternos. Primero, porque nuestra naturaleza humana nos lleva a ser rebeldes y no aceptar que alguien nos indique lo que tenemos que hacer. Hay una resistencia natural a someterse dentro del hombre. Decimos con nuestros labios que nuestro Señor es Rey, lo cantamos. Hoy acabamos de cantar una hermosa canción que hablamos que el Rey de Gloria es Jesucristo. Si yo pregunto hoy en esta mañana o tarde ya, ¿cuántos en su concepto creen realmente que Jesucristo es Rey? Todos diríamos que sí, porque es una realidad que todo cristiano debe aceptar para poder alcanzar la salvación. Nuestro Señor Jesucristo es Rey. Y esto no es democracia, esto no es monarquía, esto es teocracia, la voluntad de Dios realizada en nosotros. Entonces vemos en las congregaciones muchas personas que no han alcanzado aún la plenitud y no se han desarrollado. Dios nos ha ensalzado todavía. Esta palabra ensalzar no es colocar en lugar de gloria, sino que no han destacado a través de la voluntad de Dios. No han tenido esa oportunidad que en el tiempo de Dios ellos lograran el desarrollo ministerial que tienen.
Y a algunos nos incomoda este mensaje, porque realmente redarguye a nuestro espíritu y nos hace reconocer que no somos lo que Dios quiere que nosotros seamos, simplemente porque no hemos alcanzado este propósito que dice el apóstol Pedro. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, que Él los va a usar cuando fuera tiempo. Sin sumisión no hay servicio. Sin sumisión no hay autoridad. Una de las razones por la cual nos cuesta tanto a los chilenos, a través de quizás de nuestra naturaleza humana que nos lleva a rebelarnos, es que nosotros fuimos formados en una democracia. Y en la democracia la sumisión no existe. Ese es el problema. Que creemos que el cristianismo es democracia. Y en la democracia la sumisión no existe. La sumisión es algo muy lejano a la democracia. La democracia nos enseña a cuestionar la autoridad. La democracia nos enseña a pararnos frente a la autoridad y decir que lo que están haciendo no nos gusta. La democracia nos enseña a nosotros y nos da la libertad de retar y enfrentarnos a la autoridad. Por eso cuando confundimos que el reino de Dios es democracia, nunca vamos a alcanzar la sumisión, porque la democracia nos enseña a no someternos. La democracia simplemente lo motiva a usted a cooperar y a participar. En la democracia usted no se somete al presidente, se somete a una constitución que puede usted castigarlo. Puede ser que la figura del presidente a usted no le signifique nada, pero la constitución lo obliga a usted a obedecer y a cooperar. En la democracia el concepto es coopera. Pero cuando la gente coopera, coopera hasta que se cansa de eso. Y cuando se cansó ya no coopera más y se margina. Es transitoria la cooperación porque depende de mi deseo de querer hacer algo o de sentirme identificado por eso. En el reino de Dios, la democracia no existe. En el reino de Dios, más que cooperar, la palabra que se usa es sumisión. Y muchas veces cuando sentimos esto y creemos que el reino de Dios no es teocracia, democracia, creemos que le estamos cooperando a Dios. La democracia no dice trata de cooperar, inclúyete, participa. Y cuando nosotros sentimos que esto es el reino de Dios, muchas veces sentimos que le estamos cooperando. El Señor Jesús no necesita de su cooperación. El Señor Jesús no necesita de su apoyo. El Señor Jesús no necesita de su colaboración. Él es Rey y lo que requiere de nosotros es sumisión. Las personas que tienen este concepto respecto al Evangelio, permítame decirlo, nunca va a alcanzar la plenitud de Dios. Aquellos creen que el Evangelio de Dios no es teocracia y el reino de Dios tiene algunos síntomas de democracia donde yo puedo retar a Dios y decirle: Dios, esto no me parece, y no conocer la voluntad de Dios y aplicarla. Nunca alcanza la plenitud del desarrollo ministerial, porque vuelvo a decirlo, Dios no requiere de su cooperación, Dios no requiere de su apoyo. Lo que Dios quiere de usted y de mí es sumisión a la voluntad que Él está estableciendo para nosotros. En el reino de Dios no se coopera. En el reino de Dios usted se somete o lo que haga no sirve absolutamente para nada. Estamos frente a una realidad quizás difícil de digerir. Por eso le dije yo, este versículo es difícil de digerir, es muy fácil de leer o de entender, pero vivir es muy difícil. Y permítame en el nombre del Señor, con la autoridad de Dios, decirle que en las congregaciones no todos viven el gobierno de Dios como teocracia y creen que el Evangelio es democracia y que todos tienen la voz para poder plantear lo que ellos desean hacer. Y eso es un derecho humano que nosotros tenemos que tener frente a la autoridad, frente a los pastores, frente a la organización de una iglesia, pero frente a Dios, pero frente al Señor la democracia no existe. El que ha decidido seguir a Jesucristo y negarse a todo, su vida tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. El Evangelio nos enseña que Jesús no es un primer ministro. La Biblia nos enseña que Jesucristo no es un presidente de la República. La Biblia nos enseña claramente que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cuanto servir al Señor no es hacer un favor. Servir a Dios no es apoyarnos. Servir a Dios no es identificarse con su causa. Servir a Dios es reconocer que Él es Rey y nuestra vida tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Y a través de este sometimiento, Dios nos dará la herramienta y nos indicará lo que debemos hacer. Y en su debido tiempo veremos cómo Dios trabaja a través de nosotros y nos ensalzará sobre los demás. Usted y yo
tenemos el deber de someternos a Jesús, porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, cuando nos enfrentamos a Jesús, la palabra que tiene que nacer dentro de nuestro corazón es obediencia y sumisión. Por eso hoy quiero hablarles de los beneficios de la sumisión. Quiero en esta introducción que usted haya entendido que usted no tiene otra alternativa. Si usted dice que pertenece al reino, y el reino de Dios es teocrático, y la teocracia significa la voluntad de Dios hecha realidad en nosotros, lo que debemos entender que esto no es democracia, que yo decido o no decido obedecer a Dios. La única síntoma del libre albedrío cuando usted decidió recibir a Cristo. Pero una vez que usted decidió recibir a Cristo, pasa a ser siervo del Señor. Ya no existe la democracia para los que han recibido a Cristo en su corazón. La palabra que suena en nosotros es sumisión. Y dentro de los beneficios que tienen aquellos que entienden la democracia de Dios, aparte del desarrollo ministerial, de los dones que el Espíritu Santo hace y ejerce en aquellos que pertenecen al reino, están sometidos a Dios. Independiente a lo que puedo ver yo a través del desarrollo ministerial de hombres y mujeres que Dios exalza, y a través de él, a través de ella se ve lo que se vive en el reino de Dios. La mayor predicación y más importante del Señor Jesucristo fue en el Monte de los Olivos, donde Él planteó los principios del reino y cómo viven los que pertenecen al reino. Cuando nosotros entendemos que tenemos que someternos a estos preceptos de Dios y a la voluntad de Dios y estar bajo la cobertura de su autoridad, entendemos que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, empieza a fluir en forma natural porque Dios empieza a trabajar en nosotros. Quiero decirles que el lugar más importante para la vida de un cristiano es estar bajo la autoridad de Dios. El lugar donde usted está seguro, donde usted puede descansar, y como hijo de Dios que reconoce la autoridad del Rey, es estar bajo la autoridad de Dios. Quien está bajo la autoridad de Dios puede sentirse seguro porque la cobertura y la seguridad del reino está sobre usted. La mayor parte de los seres humanos en su corazón buscan poder más que sumisión. Buscan sobresalir más que someterse. Pero cuando entendemos el concepto que debemos estar en el lugar más seguro, que es bajo la cobertura de la autoridad de Dios, entendemos que aquí no destaco yo, que aquí el que figura y el que es la figura principal es nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a insistir, el secreto para el desarrollo de un cristiano es estar bajo la autoridad de Dios. Que cada día nosotros podemos decir: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida este día? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y cuando estamos bajo la autoridad de Dios, ninguno, absolutamente nada puede venir en nuestra contra, porque todo Dios lo va a librar y lo va a guardar de todo peligro, porque está bajo la autoridad de Dios. El que está bajo la autoridad de Dios está bajo la espada del Espíritu, bajo la autoridad y la palabra de Dios, y nada puede hacerle frente. Y cuando Dios permite hacer algo, lo tiene totalmente controlado y limitado. Creo que entiende esta verdad. Todo lo que Dios creó se somete a Dios. No hay absolutamente ninguna cosa creada aparte del rebelde Satanás que haya sido creado por Dios que se someta a Dios. Todos se someten a Dios. Todo lo que Dios creó se somete a Dios. Y se somete al ambiente donde Dios quiere que ellos produzcan y sean productivos. Toda la naturaleza se somete a la voluntad de Dios. La semilla sabe y se somete a Dios y sabe que su lugar de hábitat es la tierra para crecer. Los peces fueron creados con Dios y se someten a la voluntad de Dios sabiendo que es el agua donde ellos deben crecer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué los peces crecen, se reproducen, tienen éxito y cumplen el propósito de Dios? Porque los peces, a diferencia de nosotros, no han pensado escapar del agua para sobrevivir. El ambiente del cristiano para poder sobrevivir es estar bajo la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros tratamos de escapar de esa cobertura. Es como que los peces quisieran cumplir el propósito arrancando del agua. Dios creó a los peces en una autoridad y su medio ambiente es donde ellos deben crecer. Los habitantes del reino fuimos creados por Dios, pertenecemos a Dios, fuimos creados por Dios, por Él, para Él y por Él. Todo es para Él. Que nuestro medio ambiente para crecer, para ser productivo, para tener éxito en el Evangelio, nuestro medio ambiente es estar bajo la cobertura de Dios. Pero nosotros
Por naturaleza tratamos de escapar de la autoridad de Dios. Porque estar bajo la cobertura de la autoridad de Dios significa que Dios tiene que conversar conmigo antes de planear algo. Que tiene que consultarme primero si yo estoy de acuerdo o no. Pero la Biblia me enseña algo totalmente distinto. Que la autoridad de Dios es suprema. Y el profeta dijo claramente que la voluntad de Dios es la que finalmente permanece. ¿Me está escuchando? ¿Cuánto puede levantar la mano si estoy escuchando, Señor? Lo mismo que diseñó Dios para toda la naturaleza, lo diseñó para nosotros. Fuimos creados por un propósito. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos llamó a su evangelio, nos dio y nos abrió las puertas del reino. No vemos tronos, no vemos gloria, no vemos quizás gente que esté rindiendo pleitesía al rey, pero ese reino tiene un periodo de degustación y de adaptación que es en nuestro corazón. El reino de Dios en nosotros está. Y aquel que ha conocido a Cristo entiende que nuestro Rey se llama Señor Jesucristo, que Él está ya sentado en su trono con autoridad, pero ha establecido parte de su reino en mi corazón y en su corazón. El reino de Dios está en su corazón. Y si usted reconoce que el reino de Dios, que Dios está sentado en el trono de su corazón, la palabra que más debe en nosotros frecuentar es la palabra sumisión. ¿Y qué le cuesta a Dios someter nuestro carácter? Lo que más le cuesta al que se sienta en el trono es dominar nuestro carácter. ¿Y sabe cuál es el problema? Porque el carácter se domina en la medida que usted reconoce que Jesucristo es Rey y que la voluntad del Rey es la que tiene que hacerse realidad. Dios nos creó en Él, por Él y para Él. No hay ninguna que puede decir argumento que nos pueda sacar esa verdad. Entonces, si tú eres cristiano y has recibido a Cristo, tienes que tener claro esto. Dios nos creó en Él, por Él y para Él. ¿Tenemos alguna posibilidad de escapar de la voluntad de Dios? Si Dios nos creó en Él, por Él y para Él, estamos bajo esa cobertura. Y cuando entendemos esto, de vivir bajo la autoridad de Dios, el Salmo 91 deja de ser un fetiche. Porque lo usamos quizás como algo que nos puede en sí mismo tener autoridad para protegernos. Cuando entendemos lo que dice el apóstol Pedro, cuando entendemos que el cristiano, en lugar de su ambiente, es bajo la autoridad y la voluntad de Dios, entendemos el Salmo 91 cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando entendemos esta realidad del Salmo 91 pasa a ser algo activo, no algo que está abierto en nuestros veladores que nos da protección, porque por sí mismo el Salmo 91 no tiene poder. El poder que tiene la palabra es cuando se acciona en nosotros. Y si hay alguien que al diablo le tiene temor, es aquellos que están bajo la cobertura de la autoridad de Dios. Nuestra tendencia es salirnos de esta cobertura. Creer que sí podemos vivir fuera del agua. Pero muchas veces nos damos cuenta que esto no es una realidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué leemos? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Sométanse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Yo aprendí esta lección muy temprano, y perdóname que sea un poquito peyorativo en esto. Yo he vivido tormentas, he vivido tiempos difíciles, pero esta palabra me ha ayudado. Porque vivir bajo la voluntad de Dios es lo más maravilloso que una persona puede vivir. Cuando uno vive bajo la poderosa protección de Dios, uno es optimista aún en el momento más negro de la vida. Cuando uno se sale de la poderosa mano de Dios, llega la depresión, llega el decaimiento, baja la autoestima. Vemos a un poderoso Elías bajo la poderosa protección de Dios, al descender fuego del cielo para que este pueblo entienda. Y estaba bajo la cobertura de Dios.
¿Y qué pasó? Descendió fuego y Dios exaltó a este hombre porque estaba bajo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Elías arrancó? No quiero más. Ya no quiero más de esto. Salió de la voluntad de Dios. Aquel que cantaba victoria estaba llorando en una cueva. Porque salió de la cobertura de la poderosa mano de Dios. Salió de la voluntad de Dios. Y aquel que era poderoso, ahora era el hombre más temeroso que podía existir. Eso nos ha pasado a nosotros muchas veces. Cuando salimos de la poderosa protección de la mano de Dios. Cuando dejamos de someternos a Dios. ¿Cómo restauró Dios a Elías? Lo fue a buscar y le dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? Y lo mandó al lugar donde él debía estar, en la voluntad de Dios. No sé si está entendiendo el mensaje, pero esto es un mensaje radical que nos sirve desde el Mar Nuevo hasta el que lleva 40 años en la iglesia. Si usted no se somete a la voluntad de Dios, si usted no se somete al reino y está bajo la protección de Dios, nunca va a lograr nada en el Evangelio. Porque aquello que Dios exalza, aquello que Dios coloca en el lugar, aquellas personas que Dios usa, son aquellas personas que están bajo la autoridad y la sumisión de Dios. En el reino de Dios, como dije, no se coopera, se somete. Y permítame decirle esto. Este concepto está muy arraigado en las congregaciones. Creemos que con venir a la iglesia estamos ayudando a Dios. Democracia. Creemos que si decidimos venir a la iglesia estamos sirviendo a Dios. Democracia. Creemos que si nos colocamos para hacer el aseo estamos ayudando a Dios. Porque yo decidí apoyar democracia. Que cuando alguien lo mandan a hacer aseo se enoja. O porque yo siempre. Y porque mi esposo siempre. Porque los jóvenes siempre. Eso es democracia. Me da libertad para poder enfrentar a la autoridad. Y eso se vive en muchas congregaciones. Pero cuando entendemos el concepto de sumisión y tenemos claro que sometidos bajo la autoridad de Dios, Dios nos va a usar en gran manera, nos ofrecemos y estamos dispuestos a recibir indicaciones e instrucciones y somos felices al realizar. Quiero apuntar derechamente a esta enseñanza del apóstol Pedro. ¿A quién va dirigida? Primero tenemos que descartar que humillarse delante de Dios no coincide con los estándares de los no creyentes. Vemos protestas, vemos marchas. El hombre está preparado para no someterse y hacer clara la visión de que rechaza la autoridad. Este mensaje de rendirnos y humillarnos no puede ser dirigido a los no creyentes. Si usted le habla a un no creyente que tiene que someterse a la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios dice, es como enterrarlo vivo. Para ellos eso es algo que nunca harían, someterse, porque la autoridad para ellos no es un precedente. Si yo le digo a un no creyente, tienes que someterte a la voluntad de Dios, como enterrarlo vivo, él va a forcejear y va a decir no quiero, no quiero. Porque para someterse a la voluntad de Dios, primero se tiene que haber muerto. No sé si me entienden lo que quise decir. Este mensaje está dirigido a aquellos que murieron para el mundo y nacieron en el reino de Dios. Para poder entender esta instrucción, usted tiene que haber recibido a Cristo en su corazón y haber reconocido y visto la deidad de Dios, el reino de Dios, ver a Cristo como Rey y Salvador. Para esta persona va dirigido el mensaje, pero muchas veces lo hemos escuchado, pero no lo hemos practicado. Yo no le sugeriría a alguien que no conoce a Dios practicar y este mensaje hacérselo notar, porque no lo entendería. Pero con toda autoridad puedo expresar y decir este mensaje a aquellos que han muerto y han nacido para Dios, aquellos que murieron para la oscuridad y nacieron para la luz. El reino de la tiniebla perdió a alguien y el reino de Dios ganó a un individuo que va a vivir ahí. Y aquellos que viven en el reino de Dios viven bajo los preceptos de Dios. ¿Por qué dijo esta palabra el apóstol Pedro?
Estas palabras del apóstol Pedro clarito los dirige a los que fueron llamados al cristianismo, aquellos que habían entregado su vida al Señor y habían entregado la dirección de su vida al Señor. Y le dice: ustedes están viviendo persecución, ustedes están siendo asesinados, torturados, matados. Mantengan en pie la esperanza de fe. Crean en el Señor Jesucristo. Y le dicen: ¿saben cuál es la única seguridad que ustedes pueden tener, ya que está viviendo la iglesia persecución? Sométanse, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, el lugar más seguro para la protección, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La palabra de Dios esta mañana es muy sencilla, pero difícil de digerir. Humillarlo frente a Dios significa llevar una vida de obediencia y de sumisión a Dios. Quiero que hagamos un ejercicio. Durante esta semana, ¿en qué grado estuvo su sumisión a Dios? En esta semana, ¿cómo estuvo estar bajo la autoridad de Dios? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos renegado contra Dios? Y yo quiero decir algo que es muy claro, es difícil de comprender, pero es muy claro, yo lo he vivido en mi vida, por eso es que se lo digo. Yo estoy seguro que si me salgo de la poderosa mano de Dios, y para estar ahí, el sinónimo de sumisión, yo estoy ahí porque me someto. Si yo no me someto, salgo. Cuando estoy en la voluntad de Dios, me someto a la voluntad de Dios, estoy seguro. Moraré bajo la sombra del Omnipotente y Él me protegerá. Pero cuando yo desobedezco, cuando yo soy testarudo, cuando yo creo que Dios tiene que convencerme a mí para hacer algo, cuando creo yo que coopero, que ayudo y que de alguna manera estoy entregando tiempo de voluntario al Señor, y no entiendo que eso no es el cristianismo. El cristiano se somete a Dios, salgo de la protección de Dios. Mi vida cae. Y escucho a los cristianos con depresión, con desánimo, que no quiero seguir más. Si no fuera esto la realidad, el versículo del apóstol Pedro estaría de más en la Biblia. Él dice claramente: sométanse, humíllense a la voluntad de Dios. Y quiero leer las otras versiones nuevamente antes de ir concluyendo. El apóstol Pedro les dice a los hermanos que están en persecución: hermanos, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. En esta mañana Dios nos está corrigiendo. Los que están bajo la autoridad de Dios van a aceptarlo con humildad. Acéptenlo con humildad, porque después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. ¿Cuántos ministerios frustrados? ¿Cuántas personas que Dios iba a usar no ha podido usar? Porque el gran requisito para que Dios trabaje en nosotros es estar bajo autoridad. Si no hay autoridad, no hay autoridad. Si yo no tengo sometimiento a la autoridad, yo no tengo autoridad, porque toda autoridad viene a través de Dios. Dios entrega autoridad y yo comparto autoridad. No autoridad para mandar, autoridad ministerial. No hay autoridad para echar fuera demonios, no hay autoridad para sanar enfermos, no hay autoridad para predicar, no hay autoridad, porque no estamos sometidos a la autoridad. Y son ministerios frustrados que nos llenamos de actividades y de cosas a hacer. Nos imaginamos muchas cosas que hacer, pero lo primero que tenemos que tener claro es que hay que someterse bajo la autoridad de Dios. En otras palabras, podemos decir lo siguiente, podemos proclamar: tengo un dueño, tengo un Señor, mi voluntad y mi mente deben estar rendidas a Él. Estar dispuesto a obedecer al Señor nos da la garantía de lo que está en la voluntad de Dios se va a realizar a través de mí. En otras palabras, es tomar la decisión consciente y determinante, diaria y continua, de vivir y rendirlo todo bajo la autoridad de Dios, de vivir sujetos a su palabra, a su verdad. Esto es humillarse frente a Dios. Quiero terminar con esto. Cuando Jesús dio los parámetros para que la iglesia fuera constituida, le dice a Pedro:
te daré la llave del rey. Y le declara abajo que la iglesia estaría sometida a la voluntad de Dios. Las llaves significan autoridad para abrir, autoridad para cerrar. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Rey de este reino, le entregó las llaves a la iglesia. Usted no entrega las llaves de su casa a cualquier persona. Cuando usted entrega las llaves de su casa a alguien, le está dando autoridad para que ella pueda entrar a su casa, ver lo que hay ahí y quizás hacer cosas de modificar en su casa. Cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro, le entregó autoridad, pero le dijo que esto solamente funciona si la iglesia o Pedro está sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero indicar con esto? Que los dones son llaves, los ministerios son llaves y autoridad, de autoridad que Dios le entrega a la iglesia. Él no dice te entrego la llave, y no digo tienen las llaves. Hay muchas llaves que Dios entrega a la iglesia y es la autoridad para ejercer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Llaves para abrir, llaves para cerrar. Pero el éxito de que estas llaves abran las puertas es que entendamos que debemos estar sometidos a Dios. Y muchos de nosotros hemos recibido ministerios de Dios, hemos recibido dones de Dios, pero tienen cero, absolutamente cero beneficio, porque creemos que los dones funcionan a mi manera. Vuelvo a repetir el versículo. Someteos, humillaos bajo la mano de Dios, y Él los usará cuando fuere tiempo. Dios entregó la llave de autoridad a la iglesia, pero aquel que se somete a Dios verá cómo esas llaves se usan y tienen éxito. Yo clamo a Dios y pido a Dios que esta iglesia pueda entender que hay un propósito divino por el cual Dios le llamó, que hay un propósito divino por el cual usted está sentado aquí, que hay en el corazón de Dios un sueño a realizar en su vida. Pero este versículo tiene que marcar la diferencia. ¿Cómo puede esto hacerse realidad? Sométanse bajo la autoridad de Dios. Es el principio básico para que esto funcione. Sométanse. Y Él, en su voluntad, hará que los dones, los ministerios puedan aflorar y ejercer bendición cuando fuere tiempo. Esta es la enseñanza que Dios nos está dando. Someterse a Dios trae un montón de beneficios. Someterse a Dios trae seguridad, trae autoridad, trae beneficios, trae el vivir en el reino de Dios en todas las áreas. El apóstol Santiago dice claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y que dice: Él de vosotros huirá. Usted no puede vencer ninguna maquinación del diablo, ninguna estrategia del diablo, si primero no se somete a Dios. Someteos a Dios. Resistir no está hablando de estar en la trinchera. La palabra resistir en la Biblia se refiere a ponerse en guardia, a tomar la espada, a pararse para hacerle frente al diablo. En otras palabras, el que se somete a Dios tiene la autoridad para pararse frente a Satanás, y él, cuando lo vea, va a huir de usted, porque detrás de la autoridad que Dios le entregó está la autoridad de Cristo, porque estamos bajo la cobertura de Dios. Aleluya. Difícil de digerir, porque esta palabra nos está enseñando a nosotros que hemos fracasado muchas veces en decisiones en nuestras vidas, porque no estamos bajo la cobertura de Dios, y nos transformamos en cristianos cíclicos, que durante algunos meses lo queremos hacer todo, como apoyando a Dios. He decidido servir a Dios, voy a apoyar, como que Dios tendría que recompensarnos por lo que estamos haciendo. Y al otro día no quiero hacer nada, no me nombre para nada, no quiero hacer nada. Eso significa claramente no estar bajo la poderosa mano de Dios. Y quiero que usted ahora entienda, recapacite y diga: Señor, tiene razón. Es mejor someterme a ti
que a la voluntad de los hombres. Quiero pedirle que nos pongamos en pie. Nuestra humanidad nos dice: reclama tus derechos. Nuestra humanidad nos dice: defiende tu causa. La democracia nos dice: tienes derecho a opinión. Tienes derecho a enfrentarte a la autoridad. La democracia nos dice: puedes no estar ni ahí con el presidente, pero yo me someto porque hay una constitución. No hay autoridad en la persona que dirige. La monarquía nos dice: lo que dice el rey hay que hacerse, pero ese rey humano muchas veces abusa. Pero la teocracia dice que el que está sentado en el trono es nuestro Dios. Y el que está sentado en el trono es la persona que más nos ama a través de toda nuestra existencia. Tengo una garantía, que no es democracia, no es monarquía, es teocracia. Y la garantía es que quien está sentado en el trono me ama. Y nada de lo que Él diga va a ir para destruirme. Todo lo que Él diga va a ir en mi beneficio. Por eso para mí el mayor beneficio es someterme a quien tiene todo el poder, toda la autoridad, aquel que me ama y quiere el bien para mí. Hoy hay un desafío. ¿Qué responde la iglesia frente a esto? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Pedro lo dice: sométanse pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Es una verdad que no va a cambiar nunca. Quiero pedirle a usted que incline su rostro ahí. Yo creo que no puede haber persona tan dura que no entienda que estar bajo la autoridad de Dios es lo mejor que podemos vivir. Entonces quisiera escuchar un clamor. Que usted incline su rostro ahí y diga: sí, Señor, tienes razón. Todo lo que tú creaste, Señor, se somete a ti y al ambiente que tú colocaste. Los peces se someten a ti y no salen del ambiente, porque ahí tienen ellos la posibilidad de procrearse, fructificarse. Tú creaste al ser humano para ti, para que viva tu voluntad. Y el medio ambiente por el cual el cristiano crece es bendecido. Ese medio ambiente, esa agua, es estar bajo la poderosa mano del Señor. Entra a ese lugar. Por fe, colócate bajo la poderosa mano del Señor. Hoy, como Elías, el Señor te viene a decir: ¿qué estás haciendo ahí? Si tienes que estar acá, bajo mi poderosa mano de autoridad, y decirte descender fuego del cielo, y ahora estás arrancando. Vuelve al lugar de autoridad. Elías tuvo autoridad porque se sometió a la autoridad de Dios, y la autoridad le hizo hacer que descendiera fuego del cielo. Vuelve al lugar que Dios te ha preparado para ti, su mano poderosa. Ora al Señor.